Bien, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de algo que es muy interesante y que tiene que ver con el envejecimiento o también con la longevidad, que es otra forma también en que se está hablando de estas materias. Fíjese que en los Estados Unidos, y esto es un tema que yo me gustaría que usted también participe con nosotros, en Estados Unidos hay una mujer que dice estar rejuveneciendo. Hay un montón de investigación respecto del envejecimiento en todas partes y también en Chile. Y hemos querido traer a este estudio para hablar de este tema a una especialista. Ella es la doctora María Soledad Mato, investigadora de la Fundación Ciencia y Vida y académica de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias, Daniel, por la invitación. El envejecimiento es algo que a todos nos preocupa, es algo que todos estamos pensando que eventualmente nos va a tocar probablemente tener algún tipo de demencia. Hay varios estudios respecto de eso, ¿no?, que son muy preocupantes. Pero antes de entrar en un envejecimiento saludable, quiero conectarme con esta noticia de contingencia. Una mujer en Estados Unidos que tiene 53 dice que hoy su edad biológica es de 25, que ella se sometió a un tipo de tratamiento, la mujer que está allí, que ustedes están viendo en esa imagen, a ver si, señor director, se la puede poner en pantalla también, porque esa mujer que está ahí, que se llama Liz Parrish de Estados Unidos, ella tiene 53 años, pero dice que su edad biológica es de 25 y que ella cada año ella descumple años, es decir, cada año que pasa ella se hace más joven y más joven y más joven. Ha dado la vuelta al mundo con alguna de sus conferencias y dice que tiene una terapia génica. Doctora, usted como una especialista en envejecimiento, que ha estudiado los procesos moleculares que hay detrás del envejecimiento, cuando lee al menos la información que hay disponible, ¿qué piensa respecto de esto? ¿Existe este famoso elixir de la juventud que ella aclama por lo menos? Sí, en realidad no sabría decir si existe un elixir, yo diría que no, esa es la búsqueda, yo creo que se da actualmente. Exacto, es la búsqueda de aquel compuesto o aquella molécula que logre revertir los efectos del envejecimiento, retrasarlo. Cuando yo veo esta noticia, bueno, me parece curioso, muy bien por ella. Es difícil saber si es que una persona en el fondo se somete a un tratamiento y tiene algún efecto. Es difícil saber porque es una persona, entonces no podemos extender esos resultados. Y es una persona con lo que ella dice, aquí no hay un estudio detrás, exacto, armado. No hay una revisión de pares, entonces es difícil poder decir si esto que ella encontró podría representar aquel elixir que todo el mundo busca. Entonces puede ser un antecedente, pero yo no sé si... Ahora, claro, no se extiende a toda la población, pero quizás un punto importante es que, al menos en lo que aparece en la noticia, ella que tomó esta telomerasa, sí, que a mí al menos me parece interesante que ella esté tomando una molécula que sabemos que ya por muchos estudios, es una pequeña maquinita, ¿no es cierto?, que lo que hace es mantener el largo de los telómeros y los que sabemos que son estas partes de los cromosomas del material genético que desde hace mucho tiempo sabemos que el largo de los telómeros es importante para mantener la calidad de las células, funcionamiento, y que lo que ocurre durante el envejecimiento es que esas partes de los cromosomas se disminuyen su tamaño. Eso lo sabemos. Ahora, si tomar esta maquinita que alarga los telómeros o mantiene la estructura de los cromosomas, ¿produce el efecto de esta persona? No lo sé, pero al menos es rescatar que se está basando en un dato biológico que sabemos. Ahora, es impresionante cómo ha cambiado la esperanza de vida en el mundo, ¿eh? O sea, hace, no sé, 100 años atrás, corríjame usted, entiendo, vivíamos en general aquí en Chile, según la historia, hasta los 50 años, un poquito más, ya era una persona que moría, muchos morían a los 30 y tanto, etcétera. Hoy día la esperanza de vida en Chile es incluso superior al promedio, es como en 80 años está, ¿no? Sí, 80, 81, y dependiendo si son las mujeres, están más en 82 y los hombres ahí. Ustedes viven más que nosotros. Exacto. Según los datos. Doctora, pero entonces, estamos viviendo más. Hay una mejor calidad de vida, entre comillas, tenemos también acceso a mayor medicamento, estamos solucionando problemas y todo indica que las proyecciones dicen que vamos a vivir hasta los 100, 120 en pocos años más. Sí. En el fondo lo que hay, además, yo creo que es más conciencia a nivel de todas las personas que se requiere cambios de ciertos hábitos para poder extender la sobrevida o la vida de las personas. Y quizás lo interesante también es no solo pensar en extender cuánto yo vivo, sino que esos años de vida extra, podríamos decir, respecto a años al pasado, sean de mejor calidad, ¿no es cierto? Porque... que sean años dorados. Exacto, que sean realmente años donde uno puede disfrutar. Y probablemente lo que sí sabemos también es que poder alargar en el fondo la vida de una persona también tiene que ver con intervenir cada persona sus hábitos, ojalá lo antes posible. Mire, vamos a entrar con esa pregunta de cuáles son esos hábitos que nos pueden hacer vivir
mejor esos últimos años, que eso es lo más importante y que también podrían retrasar, atención, el desarrollo de ciertas enfermedades neurodegenerativas, que eso también es algo que muchos le tememos porque la hemos visto con familiares, ¿no? Pero antes de eso, esto es importante, cuando uno le pregunta a las personas hoy día, ¿te gustaría vivir hasta los 100 o hasta los 120? El 90% te dice no, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque asociamos el envejecimiento a una mala calidad de vida, ¿no? Exacto. Y muchos dicen, no, yo no quiero ser un estorbo para nadie, quiero irme más o menos joven para no ser un problema, ¿cierto? Exacto. Perfecto, pero hay investigaciones, y esto es interesante que lo comentemos también, además de lo que dice esta mujer, hay investigaciones bastante más serias, podríamos decir. En Singapur recientemente se publicó algo interesante, ¿no? Que en modelos de animales, ellos han logrado de alguna manera intervenir unas proteínas, unas moléculas, y logran que los ratones, en este caso, vivan más tiempo, casi un 25% más en el caso de las hembras, pero además estos ratones no muestran las señales propias del envejecimiento, problemas musculares, cataratas, problemas también en su parte cognitiva. Entonces, eso nos da una esperanza de que eventualmente podríamos estar detrás de un tratamiento, si es que pasa todos los ensayos y es seguro, que podría retrasar las enfermedades y alargar la vida. Exacto, ese estudio es muy interesante porque, de nuevo, es un ensayo que lo que hace es ir a buscar si es que un proceso que sabemos que está alterado en el envejecimiento, es decir, la inflamación, que es esta respuesta que tienen todos los organismos ante moléculas extrañas, microorganismos, lo que ocurre es que normalmente funciona como una defensa en los seres humanos, ¿no es cierto?, y en los organismos. Lo que sabemos es que en el envejecimiento existe un estado alterado, o sea, aumenta la inflamación, que es anómalo, ¿no es cierto? Entonces, eso está bastante sabido, y lo interesante de ese estudio, que lo que hace es decir, bueno, ya que sabemos que esto está aumentado en el envejecimiento, ¿qué tal si estas señales de alerta, que son las señales inflamatorias, en esta citoquina en particular, se bloquea, yo la atrapo o la inhibo genéticamente? Entonces, es bien espectacular porque ellos lo que hacen es, primero, apagar esta molécula de alerta, y ven precisamente no solo lo que uno puede esperar, ¿no es cierto?, que baje el estado inflamatorio de los animales, que es lo esperable, sino que además tiene una consecuencia, podríamos decir, mucho más generalizada. O sea, manteniendo la inflamación baja, yo puedo mantener una función muscular mejor, el metabolismo de la glucosa se mantiene más estable, los animales bajan de peso, o sea, hay podríamos decir como un rejuvenecimiento de los animales con modular la inflamación. Eso me parece que es un hallazgo muy relevante porque además está diciendo que este proceso inflamatorio puede tener un impacto en muchas otras funciones. Entonces, me parece que hay que poner atención a eso porque primero nos entrega el mensaje de que el envejecimiento definitivamente es un proceso muy complejo y que es todo eso que tú mencionaste. Hay debilidad muscular, todos sabemos que eventualmente hay pérdida de alguna capacidad cognitiva. Finalmente, no son fenómenos aislados, sino que hay una interrelación en lo que significa el deterioro de las funciones celulares y de los tejidos. Entonces, me parece interesante que solamente modulando la inflamación, estas señales de alerta, podamos tener una mejora generalizada. Ahora, uno siempre se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo, qué hago yo para poder, los seres humanos, digamos nosotros, las personas, ¿se podrá hacer en el seres humanos? Bueno, en este caso, estos investigadores utilizaron un anticuerpo. Los anticuerpos tienen muchas bondades, se usan los anticuerpos, quizás es importante decir, que son moléculas que nosotros normalmente producimos, ¿no es cierto? Exacto. Ante un virus, una bacteria. Y tienen mucha especificidad. Eso, en general, lo podríamos explicar que a diferencia de los medicamentos, que muchas veces tienen efectos negativos, ¿no es cierto? Yo tomo una droga... Impacto indirecto. Exacto. A diferencia de los anticuerpos, que tienen tanta especificidad que de alguna manera tiene una posibilidad, tiene mayores posibilidades de solamente ir a bloquear lo que solamente lo que tú quieres y no tienen efectos secundarios. Exacto. Entonces, es como bien atractivo, porque alguno prende las alertas y dice, bueno, suena interesante. Son moléculas que ahora el costo de producir eso es muy alto, pero sabemos que eso es cosa de años, ¿no es cierto? Que de repente, cuando ya se masifica, eso baja de valor. Pero además, por supuesto que se necesitan las pruebas, porque esto efectivamente, como tú decías, es algo que se ha hecho en modelos de ratones, que es un modelo que se usa ampliamente en el mundo, pero sabemos que, por ejemplo, los ratones, ahí lo exploran un poco en ese estudio, pero generalmente uno le pregunta a un ratón que tiene, como podríamos decir, genes muy parecidos entre los grupos que uno estudia.
a diferencia de la población humana. Donde hay más diversidad. Exactamente, donde hay distintos backgrounds genéticos. ¿Existe en este caso, doctora, la buena y la mala genética? De decir así, no, es que yo tiene mala genética, envejece mal esta persona, ¿no? Es su historial. ¿Eso también incide, es un factor? Es un factor en términos de que todos traemos una carga genética y claramente cuando alguno de nosotros tiene alguna secuencia genética, algún gen, que puede que te predisponga a algo. Por ejemplo, te predispone a la diabetes, predispone al desarrollo de ciertos cánceres. Y es verdad, pero yo creo que no hay que quedarse ahí porque también hay otros estudios que muestran que si bien la carga genética es importante, eventualmente los hábitos pueden hasta cierto punto poder contrarrestar eso. O sea, entonces, la genética y la epigenética ahí conversan, entonces yo creo que efectivamente si uno tiene un factor de riesgo, probablemente lo que tiene que hacer es ser más estricto, pero no es que uno ya tenga como una... Doctora, en este caso los ratones llaman la atención porque ellos no solamente vivieron mejor esos últimos años, exacto, sino que además vivieron más, un 25% más. Si uno extrapola esto a los seres humanos en Chile, estaríamos hablando de que si yo eventualmente, ¿no?, en el futuro, si esto funciona, yo me tomo ese tratamiento y viviría hasta los 100. Porque acá es 80, exacto, 25% más, exacto, hasta los 100 pegados. Pero con buena calidad de vida al final, o sea, sin decrecimiento muscular, sin problemas de hueso, de vista. Sí. Entonces, suena como un avance muy interesante y yo sé que Singapur es uno de los lugares serios de investigación. Se le conoce como estas zonas azules, ¿no? Exacto. Sí, me parece que el estudio es muy serio porque además no solo, en el fondo usan dos estrategias distintas que en ciencia es muy relevante. Cuando uno tiene un hallazgo importante, no solo ocupar una manera, sino otra, porque eso de alguna manera hace que el argumento sea más robusto. Y me parece que entrega información sobre que efectivamente esta modulación puede no solo extender la vida, sino que además esta etapa más, o sea, que esos años de vida extra sean mejores, ¿no es cierto? Yo creo que representa un avance muy importante, pero de todas maneras yo no lo dejaría como... Listo, tenemos la molécula precisa, entonces ahora yo puedo hacer cualquier cosa porque tengo una molécula... No entreguemos ese mensaje porque además esto está en modelos preclínicos, es decir, no sabemos todavía si se va a convertir eventualmente en un tratamiento, pueden pasar años, pero es interesante. Es muy interesante. Ahora, lo que estamos viendo, nosotros seguimos viendo esta imagen del cuerpo en la pantalla y de esta mujer, de Liz Parrish, porque además ella dice, y uno la observa por lo menos... Uno puede opinar, ¿no? No hay que opinar mucho de los cuerpos ajenos, sí, no sabemos hoy día, pero pareciera que se ve bien, ¿no? Exactamente. Bueno, ella misma muestra con su cara, su rostro, su cuerpo que se siente joven. Ella dice tener 21 años el día de hoy. Y probablemente a esta altura biológicamente ya tiene 56. Entonces usted en su casa juzgue lo que está viendo en pantalla, porque ella dice tener hoy día 21 años. Entonces ella dice, cada año que pasa... Mi cuerpo decrece, claro, mi cuerpo rejuvenece. Tengo un not cumpleaños. Exactamente, que sería... Pero el punto es, esto uno no puede saber al final, doctora, pero uno lo ve por fuera y se ve joven. Sí. No sé si 21 o no, pero esto eventualmente, la idea del rejuvenecer o de prolongar la vida de manera saludable es tener por dentro la fiesta saludable. Es decir, que tus tejidos estén bien, que tus órganos funcionen bien. Exacto, y quizás lo interesante y el mensaje, que es lo que tú precisamente estás diciendo, es que, y quizás lo hemos conversado previamente, pero este concepto de que el envejecer es un proceso que no se puede modificar porque yo siempre lo pongo como estos alambres que se doblan, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, ¿qué es la fatiga de material? Yo lo doblo el alambre hasta que al final el alambre no aguanta y se rompe. Sí. Eso es lo que tenemos todos un poquito incorporado, que es un proceso que avanza con el tiempo y que no hay nada que hacer. Entonces, si bien esta niña, esta mujer pareciera que se ve súper bien, independiente de lo que haya hecho, probablemente el mensaje es ese, ¿no es cierto? Que el paso del tiempo efectivamente está afectando nuestros tejidos, nuestras funciones celulares, pero hay ciertas teclas que eventualmente... A mi gusto, actualmente, no sé si pueden hacer que vivamos eternamente o que lleguemos a los 180 años, pero sí creo que hay suficiente evidencia que dice que uno puede intervenir estos procesos y que de alguna manera ese deterioro progresivo se puede de alguna manera modificar. Yo creo que ese es el mensaje. Entiendo que hay investigadores, no todos, no es consenso mayoritario, pero entiendo que hay investigadores que ven el envejecimiento, y lo han dicho, como una enfermedad. ¿Cómo ve usted el envejecimiento? ¿Es una enfermedad o es algo natural? Porque esto empieza a cambiar los conceptos. No, yo creo que es parte del proceso biológico. Yo creo que eso es, de alguna manera, sí, es como el ciclo de la vida. Porque si uno lo ve como una enfermedad, puede curarlo.
Básicamente eso significa. Claro, yo quizás me caso con otro concepto que es de alguna manera que es parte de un proceso y a mí me gusta o yo me quedo con que el envejecimiento forma parte del proceso de la vida y que básicamente tiene que ver con que las células van perdiendo sus capacidades de adaptarse. Eso, doctora, para mí es el... Le quiero agradecer un montón esta conversación, ya estamos en el tiempo, pero dos consejos para la gente que nos está viendo hasta ahora para tener un envejecimiento más saludable, lo más probado hasta ahora en términos de hábito. Ya, no, yo no sé si puedo dar consejos, pero lo que yo creo que puedo decir es que la evidencia dice, la evidencia seria, que básicamente es la moderación en la alimentación, en la comida y en el ejercicio. Eso es como la restricción calórica. Restricción calórica sí. Y el ejercicio. Esos son los que dicen estas zonas azules en el mundo, que son personas que viven bien mucho tiempo, que lo que hacen es comer menos y tener restricción. No restricciones, tener moderación en su vida. Perfecto. María Soledad Matus, doctora, investigadora de Fundación Ciencia y Vida, académica de la Universidad Sebastián. Gracias por venir a hablar en Señal Abierta respecto del envejecimiento. Gracias a ti, Daniel. Que esté muy bien. Bien, con esta información muy relevante para todos, a todos estamos interesados en lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con más, acá en Mega Noticias.